Ahora sí. ¿Tienen consultas o algo, alguna duda por ahora del curso? De los contenidos que ya vimos. ¿Sí? O sea, estaba haciendo los de algunos ejercicios del French, ¿Ya? de sistemas acoplados, y la verdad que igual me está costando mucho, pero no Sí. sé, yo creo que lo principal es como plantear el problema. Claro, esa es la parte difícil, porque después ya con los autovalores es matemática, ¿no? O sea, Sí, darle al álgebra, pero no es tan complicado en sí. ¿Ustedes han visto sistemas acoplados alguna vez? o sea, mecánica vectorial vimos ese ejemplo, el típico de los dos péndulos. ¿Pero lo vieron? ¿El funcionamiento en sí? ¿A qué se ¿Les refiere con el llevaron, experimento? sí? ¿Les llevaron el montaje y todo? Ah, no, Qué feo, no. una vergüenza. Yo, en el tiempo de enclaustramiento, tenía estas bases metálicas, que eran dos iguales, y dije, ¿cómo no les voy a mostrar el sistema de péndulos acoplados? Así que me hice este montaje. Ya, entonces, el montaje del libro, ¿cierto? Es con un resorte que une estas dos masas entre medio, ¿cierto? Sí. Como no tengo resortes que sean tan ideales como para que no tengan masa ni nada, hay otra forma de acoplarlos que es a través del hilo. Entonces, en este caso, cuando yo muevo el hilo, produzco la perturbación en el sistema. Entonces, el acoplamiento se produce a través del hilo. Entonces, este montaje no es exactamente el mismo que aparece en el libro, pero el fenómeno sigue siendo el mismo. ¿Cómo está, don Isaías? Oh, profe, Aquí ¿y usted? estamos, bien, bien. Estamos experimentando con los sistemas de péndulos acoplados. No sé si van a tener resolución para poder ver el movimiento del sistema. Bueno, la condición inicial que usualmente se da es darle una amplitud solo a uno. Entonces ahí pongo auxiliar S y deberían ver cómo se va cambiando la energía hacia el otro péndulo. Entonces se detiene el primero y ahora se devuelve la energía. Está bueno, se alcanza a ver, sí. Sí. Quiero ver si saco esto. Tal vez. Profe, si lo pone de lado quizá, Es que no tengo muchos grados de libertad con la cámara. Con esta al menos. A ver si es que me funciona acá. Entonces ahí se ve como uno se frena y el otro gana la amplitud. Después se invierte el proceso, empieza a transferir energía al otro péndulo de vuelta. Ahora el otro se frena y el otro se queda con la amplitud. Y ahí se repite el proceso. Ups. Qué bueno que esa taza estaba vacía. Y estos son, en este caso, los modos de oscilación serían distintos a los del libro, porque en el otro son en esta dirección. Pero el montaje, el sistema simétrico, ¿cierto? El que tendría frecuencia angular igual a la frecuencia de un péndulo, se obtendría cuando se les da a los dos la misma amplitud. Entonces, en ese caso, como ambos se van moviendo en conjunto, se mueven como si fuese un único péndulo. Y no se observa este fenómeno de intercambio de energía. Y el modo antisimétrico, que sería cuando se tiene, en el otro caso, la frecuencia del resorte, ¿cierto? La frecuencia asociada al resorte, sería cuando se dan amplitudes con signo cambiado. Entonces, uno hacia adelante, el otro hacia atrás, y se libera.
y tampoco se observa el intercambio de energía. Si se fijan, este punto de aquí permanece casi estable en esta situación, que vendría a ser como una especie del centro de masa. Entonces en este caso el centro de masa no se mueve. Y en el otro caso, acá el centro de masa sí se mueve, hacia adelante y hacia atrás. Entonces la analogía es completa con el otro caso. La fenomenología es la misma, el movimiento es el mismo, lo único que cambia es el tema del tipo de acoplamiento. Igual uno lo podría hacer, por ejemplo, con esto cambiando las tensiones. Uno lo puede hacer mucho más tenso. Y eso debería afectar en las frecuencias de... Eso lo que me afecta es el término del acoplamiento del sistema, y por lo tanto me debería afectar en los tiempos en que se traspasa energía de un péndulo al otro. Lo que estoy haciendo es aumentar la tensión en la cuerda de arriba. Si se fijan, es mucho más lento el intercambio de energía de un péndulo a otro. Recién ahora se está deteniendo el primer péndulo. Y va a empezar de nuevo. Y también se puede hacer con el sistema mucho más flojo. Por ejemplo, se está desarmando el sistema. Y los tiempos de intercambio son mucho más rápidos. Ahí se detiene una. Ahí se detuvo la otra. Entonces el intercambio es mucho más rápido cuando el sistema está más flojo, y cuando aumenta la tensión se hace mucho más lento el intercambio de energía. ¿Por qué? Porque el sistema es más estable. Entonces el factor de acoplamiento, el término que acopla las dos coordenadas, tiene un peso mucho menor. Bueno, esto, si ustedes tienen una cuerda y dos masas, lo pueden hacer en su casa. Pueden hacer un bonito experimento para sus familias. Profe, aprovechando ese experimento, ¿Cómo? aprovechando el experimento para hacerle una pregunta. Dígame. El problema que vi, que como el típico de los dos péndulos, ¿Ya? y los datos que me dan es el largo de los dos péndulos, y que si yo sujeto uno, el periodo del otro es un cierto valor, en este caso 1,25 segundos. ¿Sí? Y lo que me preguntan es cuáles son los periodos de los modos normales. Sí. Y en ese, por ejemplo, el caso con la frecuencia natural sería más fácil de sacar. Porque simplemente sería G partido en L la raíz de eso. Pero el otro caso como que lo intento y no, no me sale. Pero ese no No es sé cómo el se... caso cuando mantienes uno de los péndulos fijos, pero aún así tienes que considerar el efecto de la fuerza elástica. Sí, es que el primer periodo que dan es cuando pasa eso. ¿Ya? Y después, sí, a ver, voy a intentar leerlo acá. Sí, después dice que ninguno de los dos péndulos está sujeto. Claro. Y me piden por la frecuencia natural y por la frecuencia, o sea, los de los modos normales. El periodo de los modos normales. ¿Ya? Y Básicamente te dan el periodo de un modo de oscilación, de cuando el sistema está atrapado, ¿cierto? sí, o sea, si, fijan Sí, uno de los dos péndulos y el otro lo mueve. claro. Y eso ese me da un periodo. Pero además te dan el largo del péndulo, Sí, claro. Entonces la idea es que a través de ese periodo tú puedas determinar cuánto es la constante elástica del resorte
porque conoces también cuánto es el largo del péndulo. Entonces te queda, de ese sistema de ecuaciones te queda como incógnita la constante elástica del resorte, y ya determinando la constante elástica para ese caso, tú lo puedes después cambiar para el otro, manteniendo la constante, y manteniendo los largos de los péndulos, puedes pasarte al otro caso, el que revisamos en clase. Ah, ya. Sí, ahora me quedó más claro. Súper. Bien. Oh, se me echó el cuaderno. Mis pedestales no estaban tan limpios, pero bueno. Ya. Si no hay dudas por ahora, entonces hagamos el ejercicio que les había prometido ayer. ¿Cuál era el ejercicio? Este sistema no, el de serie de Fourier, ¿ya? Así quedó. Ya. Ayer entonces revisamos la definición de serie de Fourier y utilizamos las propiedades de ortogonalidad de las funciones trigonométricas para encontrar los coeficientes de las expansiones en serie. Y por otro lado, hoy día vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar estas herramientas de aproximación. Entonces, ¿qué fue lo que habíamos obtenido como resultados ayer? Era que para una serie de Fourier, tal vez no falta escribir la serie, voy a cambiar de cámara. Entonces, lo que habíamos dicho era que cualquier función que es periódica, f de x, se puede escribir como un término a sub 0 más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de k sub n x más b sub n seno de k sub n x. Esa era la expresión para la serie de Fourier en sí. Me quedó, tenía mucho óxido mis soportes, así que quedó un poco manchado el cuaderno. Entonces, como toda serie, esto de acá serían los términos como los elementos de la base de mi expansión, y esto de acá serían los coeficientes de mi expansión. ¿Sí? Esto es básicamente cuando uno escribe, por ejemplo, un vector B, ¿cierto? Que tiene coordenadas 3, 4, 5, va a ser el vector estándar, ¿cierto? Esto es equivalente a escribirlo como 3i más 4j más 5k. Entonces, en este caso, está un poco iluminado. Salió mucho el sol. Entonces, en este caso, estos coeficientes, este número 3, este número 4 y este número 5 serían los coeficientes, y los elementos de la base serían el i, el j y el k. ¿Sí? Entonces, estos serían las bases, y estos otros serían los coeficientes. En este caso, para la expansión de f de x, a sub 0, a sub n y b sub n serían los coeficientes de la expansión, y estas funciones coseno y seno, y acá en este caso como la identidad, ¿cierto? La identidad coseno y seno serían la base de mi sistema para hacer la expansión. Y en el caso de Taylor, nosotros teníamos una función f de x, se puede escribir como un coeficiente, es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, ¿cierto? De c sub n por x elevado a n. ¿Sí? Y acá lo mismo, este x sub n sería la base, y estos, bueno, x menos x0, pero también, y estos c sub n serían nuevamente los coeficientes. Entonces, toda expansión en serie tiene dos elementos, que son los coeficientes de mi expansión y la base en la que estoy haciendo la expansión. Si la base son polinomios, entonces la expansión es Taylor. Si la base son funciones trigonométricas, entonces la expansión es Fourier. Si la base son vectores, entonces tengo representación vectorial. ¿Sí? Bien. Ahora, estos términos a sub 0, a sub n y b sub n, ¿cómo los obtenemos?
bueno, los calculamos como lo habíamos puesto en la transparencia. Ayer hicimos el cálculo de cómo obtenerlos, y hoy día solamente voy a usar los resultados. Entonces, A sub 0 es igual a 1 sobre L por esta integral. O sea, esta función es básicamente el valor medio de mi función f de x. A sub n corresponde a esta expresión de acá, que es el producto de mi función f de x por coseno de 2pi n l x, perdón. Y el b sub n es lo mismo, pero ahora en vez de coseno, con la función seno. Esos son los resultados que tenemos para cómo obtener estos valores a sub 0, a sub n y b sub n. Hay que tener cuidado un poco de que el término a sub 0, yo lo estoy definiendo acá como justamente el valor medio o el promedio de mi función en un intervalo, en el periodo de la función. Sin embargo, si ustedes se fijan, estos coeficientes a sub n y b sub n tienen un término 2 sobre L. Lo mismo para este otro, 2 sobre L. Por lo tanto, hay algunos libros que lo que hacen es definir, voy a dejar de compartir de nuevo, lo que hacen es, en vez de definir esta serie como a sub 0, a sub n y b sub n, definen este a sub 0 como un a sub 0 medios. ¿Sí? Entonces hay una forma distinta de escribir la función, que definen este a sub 0 como a sub 0 medios. ¿Sí? Más la sumatoria de todo el resto, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque definen a sub 0 como 2 sobre L por la integral de menos L medios a L medios de f de x de x. Entonces, como los otros coeficientes, el a sub n y b sub n, tienen un 2, usan ese mismo 2 dentro de la sub 0. Y después lo que hacen es eliminarlo a través de esta expresión de acá. Tienen que ver, dependiendo del libro, van a tener estas dos definiciones. Yo diría que una de las preocupaciones o de las diferencias que pueden encontrar a la hora de buscar ejercicios o problemas de libros. Puede que este término les genere esa dificultad. Muy bien. ¿Dudas por ahora? ¿Nada? Súper. Ya lo que viene ahora es resolver el problema que habíamos visto ayer. Determinar la serie de Fourier para esta función. Pero antes de eso voy a hacer una pausa de 5 minutos y volvemos ahora a las 3. Vamos a ir a hacer un tecito de paso. Voy a dejar de grabar.